Shalom, amados. Vamos a continuar con el estudio de este precioso día. Hablamos acerca de los proverbios de Salomón y vamos a continuar con el punto número 3, ¿verdad? Establecíamos también de que hay que reconocer que la bendición que viene de Hashem, que viene de Elohim, en hebreo significa Birkat Hashem, que es la bendición que viene del Eterno, que no trae tristeza, ¿verdad? Trae una alegría, trae una tranquilidad, paz plena, a plenitud. Vamos a continuar con el punto número 3 y es bien importante que nos alejemos de la pereza. ¿Por qué los judíos se levantan a las 7 de la mañana? Bueno, se levantan antes, luego a las 7 de la mañana obviamente ellos se presentan a la sinagoga obviamente a inclinar su rostro ante el Eterno, al Creador. Es por eso, porque ellos antes cuando despunte el alba, ellos ya están despiertos. Entonces, aléjate de la pereza. Vamos a Mishlei 6:6, en este caso es Proverbios 6:6, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi versión aramea dice de la siguiente manera: sé como la hormiga, observa sus caminos y aprende que no tiene cosecha. No tiene jefe ni quien la proteja, pero prepara su pan desde el verano, porque durante la cosecha recogió su sustento. Oh perezoso, ¿hasta cuándo dormiste? ¿O hasta cuándo dormirás? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es bien importante que dentro de la pereza aleja la abundancia y el propósito divino para cada uno de nuestras vidas, en nuestro entorno. Recordemos que el número 4 en hebreo significa puerta. Nosotros podemos ser de bendición o de maldición para 4 generaciones, para 4 descendientes de nosotros. Entonces, es bien importante establecer de que la pereza no nos lleva a nada. Muy diferente es el día de reposo, el día de descanso, que en este caso se celebra en el pueblo judío desde el día viernes y se continúa hasta el día sábado, que es Shabbat. Pero también se pueden, según lo dijo nuestro Mesías, que fue inmolado en la cruz, se pueden realizar milagros ese día. Entonces, pero respetando, estudiando la Torah, estudiando la palabra, ¿verdad?, que se nos ha sido entregada bajo inspiración divina, estudiándolo el día sábado, el Shabbat, bendiciendo, ¿verdad?, ayudando a los demás. Eso podemos hacerlo el sábado. La versión hebrea de este enunciado dice Mishlei 6:6, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé Haham. Haham en hebreo es sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, ni Moshel, que en este caso es Señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha sus provisiones. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Si ven, hay bastantes similitudes en ambas versiones, en la hebrea y aramea, es porque descienden del mismo, ¿verdad? Pero hay unas pequeñas variantes semánticas en este caso. Es bien importante también establecer que para los que somos empleados, es bien importante trabajar y hacer por lo que se me da una remuneración económica, trabajar conscientemente. No solamente cuando el jefe me ve o cuando van pasando los superiores, hacer como que estoy trabajando y el tiempo adicional pues no lo hago. Entonces es bien importante trabajar a conciencia para que haya bendición, que la abundancia descienda del Eterno, que la abundancia venga de Él para que yo pueda ser de bendición para los demás. Los propósitos, como punto número 4, hay que entender que Salomón no pidió riquezas. Él no pidió oro, no pidió piedras preciosas, no pidió tierras, pidió sabiduría. Entonces, bien importante, él sabía el propósito de lo que él estaba pidiendo. ¿Para qué? El punto más importante y lo que él ofreció fue el templo. El templo para adorar al Eterno. Entonces, dentro de lo que tú pides, tienes que tener un propósito de ayudar a los demás, tender tu mano para ayudar, ser de bendición para otros, para tu ministerio, tener un propósito claro en la vida para lo que vas a pedir, lo que estás pidiendo, para que haya abundancia, para que la bendición sea de sabiduría, o sea, en términos de riqueza, descienda de lo alto y no lo consiga yo por mis propios medios o alguien más que me lo dé, o el contrario que me lo dé, que en este caso, ¿verdad? Es esa, si yo recibo una riqueza que no viene de lo alto, es una riqueza que me va a traer tristeza. Por eso muchas veces me preguntaba, ¿por qué hay mucha gente millonaria que no son felices? Viven intranquilos, no tienen paz.
¿Por qué? Porque no es una bendición que vino de lo alto. No es una bendición que les trajo felicidad, ni tranquilidad, ni paz, sino más bien fue quizás dada por el contrario, no les trajo tranquilidad, no les trajo paz. Tenemos un cantante muy famoso que recientemente doblegó sus rodillas al Eterno, Justin Bieber, muy famoso, canadiense. Él reconoció de que la riqueza que se le había sido dada no venía de lo alto, casi lo pierde todo, se metió en muchos problemas legales, en algunos países le cerraron la entrada, ¿verdad? Y él reconoció que él no era feliz, no tenía tranquilidad ni paz. Entonces, es bien importante entender que dentro del propósito, reconocer, como lo dice Deuteronomio, de reconocer que todo viene por Él y para Él. ¿Para qué quiero yo la bendición? ¿Para qué quiero yo recibir un aumento de salario? ¿Para qué quiero yo recibir una abundancia económica? ¿Por qué? Tener el propósito claro que es por Él. Todo lo que yo tengo es por Él y para Él. Si tú tienes un negocio, si tú tienes una casa, si tú tienes, por ejemplo, bienes materiales, es porque Él lo ha permitido que se te dé, se te conceda. Pero también eso le pertenece a Él. Él en cualquier momento te lo puede quitar, tal cual te lo dio, te lo puede quitar. Entonces, tú tienes que entender que dentro del propósito es para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, ayudar a tu ministerio. Porque si bien es cierto, el Eterno es el dueño del oro y la plata, pero en términos monetarios, acá, terrenalmente hablando, se tienen que pagar los alquileres, el pago de servicios dentro del ministerio. Entonces, si bien es cierto, Él va a proveer a través de nosotros para pagar lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Dar la contribución para los levitas que trabajan quizás 100% en la viña. Entonces, es por eso que tu propósito personal sea para bendecir a los demás, ayudar, tender tu mano, recordar que la usura, si tú recibes una bendición económica, recordar que la usura no está no está dentro de esos parámetros. Eso no es bendición, eso no es ayudar al prójimo, no es ayudar a tu hermano. Recordar que eso va en contra de una de las leyes muy importantes establecida en el Antiguo, en los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento, que son 6 mandamientos que dicen no robarás. La usura es robar a tu hermano, la usura es robar a tu prójimo, porque le estás quitando la posibilidad de que él continúe caminando de la manera que se debe, ¿verdad? Entonces la usura, si yo me enriquezco de la usura, eso significa que ese dinero o esa riqueza que yo voy a acumular pronto se va a ir también, porque eso no es aprobado ante el Eterno. Continuamos en este estudio en el punto número 5 y vamos a Mishlei, en este caso Proverbios 11:24, y está anclado al punto anterior, el punto número 4 está anclado, y en este caso el punto número 5 es la caridad. Vamos viajando a Mishlei 11:24, Proverbios 11:24. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la versión hebrea dice de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retienen más de lo que es justo. Vamos en este caso a la versión aramea. Hay quien esparce de lo propio y cosecha en abundancia, dice, y hay quien recoge lo ajeno y obtiene poco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando yo no practico la caridad? Cuando yo no doy en abundancia, cuando yo no doy, no comparto las bendiciones que vienen de lo alto, se me es quitado. Pero ¿qué pasa cuando yo comparto las bendiciones? Cuando yo reparto un poquito de lo que se me es dado a mí, yo recibo más. Y lo tenemos claramente reflejado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando obviamente el Mesías ve a la mujer que lo dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y ella dio más. Comparado a toda la congregación que había en ese momento, ella dio más porque dio lo que no tenía. Y obviamente claramente está que ella recibió más. Y es así. Es una ley inamovible, ¿verdad? Que está reflejada dentro de la Sagrada Escritura. Vamos a Mishlei 13:20, en este caso para ir avanzando. Es el punto número 6. 13:20. Y habla del entorno. Y es muy importante en este caso que sepamos entender que para que haya una abundancia, para que mis perlas, lo que yo recibo del Eterno, no sean tiradas,
a los cerdos, en este caso que la bendición sea desparramada, o sea quitada, o sea destruida, en este caso tengo que entender que yo tengo que cambiar mi entorno. En esto dice, el que anda con sabios, dice la versión hebrea, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que anda con sabios, sabio será, mas que el se junta con necios, será quebrantado. La versión aramea dice de la siguiente manera, 13:20. El que ande con el sabio será sabio, pero el que ande con el insensato sufrirá daño. Antes de poder adentrarme en este punto, que es bien importante, es saber entender que el agua y el aceite no se mezclan. Por lo tanto, el pueblo escogido por el Eterno no puede mezclarse con el paganismo. No nos podemos paganizar con las festividades que ellos tienen, no nos podemos paganizar con los que ellos hacen, ¿verdad? Es súper importante entender que vivimos en el mundo, pero no para el mundo, sino vivimos para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces es súper importante que si tú quieres mantener la bendición que has recibido de lo alto, te juntes con personas que están dentro de tu mismo sentir, ¿verdad? Que personas que no van a desparramar tu bendición, que no van a contribuir a que tu bendición se pierda. Entonces es bien importante atesorar esto. Punto muy importante, estar con los sabios, los que reciben la sabiduría de lo alto. Rodearme de personas positivas, rodearme de personas que tienen el mismo sentir. Punto número 7. Vamos a Mishlei, siempre 13, pero en este caso el versículo 18 dice de la siguiente manera: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra, dice la versión hebrea. Y la versión aramea dice de la siguiente manera: pobreza y oprobio le vendrán al que abandone la disciplina, pero el que asimila la reprensión será elogiado. Saber entender que el sabio recibe consejo. El sabio, la persona que trata de estar dentro del camino de rectitud, va a recibir y va a atesorar lo que se le aconseje hacer, lo que los ancianos de la congregación o lo que otras personas que tal vez ya han vivido, por lo que cada uno de nosotros tiene que pasar, atender consejo, atender las críticas y aceptarlo y atesorarlo y tratar de enmendar, ¿verdad? Lo que tenemos que enmendar. Es bien importante para que retengamos la bendición que viene de lo alto. Continuamos con el punto número 8. Vamos a Mishlei, Proverbios 10:15. Proverbios 10:15, ahí cerquita, en este caso ya casi terminamos con la enseñanza de esta mañana. Proverbios 10:15, Mishlei 10:15, la versión hebrea dice de la siguiente manera: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza, dice la versión hebrea. Y la versión aramea dice de la siguiente manera: las posesiones de los ricos son ciudades fortificadas, y la ruina de los necesitados es su pobreza. ¿Qué quiere decir con esto? Lamentablemente, a veces sabemos que vivimos o que tratamos de aparentar lo que no somos. Lejos de nuestras posibilidades económicas, a veces hay deudas, nos endeudamos sin tener que tener deudas. Y es bien importante que el pueblo del Eterno no debe de estar endeudado. Claro, si bien está que si tu deuda es obteniendo una casa y luego revenderla para obtener ganancias, dar tu diezmo y así contribuir a la congregación, ser de bendición para otros en el momento que tú vas progresando, eso no es malo. Lo malo es llegar a un concesionario de vehículos una vez que te han dado un aumento de salario, llegar a un concesionario y agarrar un vehículo que tal vez está fuera de tus posibilidades en ese momento, solo porque te han dado el aumento, ¿verdad? Entonces eso es desparramar el dinero, desparramar la bendición. No vivir de apariencias, estar acorde con las posibilidades que tú tienes. Si en todo caso vas a irte de viaje y vas a tomar una tarjeta de crédito para poder irte de viaje, entonces esa es una deuda mala. Eso no es correcto. Entonces vivir dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque las personas que tratan de vivir en sabiduría, en este caso Salomón acumuló mucha riqueza por lo mismo, ¿verdad? Porque obviamente él atesoró la sabiduría que se le dio y de esa manera él empleó para bendecir a su pueblo. Entonces, obviamente, construyó el templo en grande, entonces, pero él vivía dentro de las posibilidades. No iba a gastar más de lo que él poseía, no iba a derrochar más de lo que él poseía, y por eso el pueblo de Israel fue próspero inmediatamente, años después de la muerte de él, y hasta el día de hoy.
Vamos a continuar con el punto número 9. Es sumamente importante entender que en el momento que tú sientas el hacer las cosas, tienes que hacerlo. No esperar a que me venga una señal para yo poder tal vez emprender un negocio, tal vez aprender tomar un nuevo curso de aprendizaje, sea para X o Y propósitos en la vida. Es bien importante entender que en el momento que tu corazón sienta hacer las cosas, hazlas. El Eterno te va a ayudar a llegar a tu destino, al propósito que tú te has puesto en tu corazón. Entonces es bien importante establecer o entender que dentro del propósito es para Él y por Él. Si Él ha puesto sentir en tu corazón, si tú estás dentro de la cobertura del Eterno, estás dentro del camino de rectitud, no sos perfecto, porque todos pecamos, todos cometemos errores a diario, pero estás tratando, pides perdón, estás tratando de mantenerte en rectitud, Él hará la obra y va a perfeccionar la obra en ti. Entonces, súper importante también saber de que como tu Padre Celestial quiere lo mejor para ti, vas a tener multitudes de bendiciones, todo y cuando siempre la fe sea puesta en Él, que todo es para Él, por Él, el propósito de vida es lo más importante. Estamos en el nombre del Eterno, hasta la próxima.